Retomamos este diálogo con nuestro invitado sobre la controvertida ley Mulder, ¿no? Que como sabemos plantea no tener la publicidad del Estado en medios privados. Nos acompaña Andrés Calderón, especialista en Derecho de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Gracias, María Cruz. Retomamos este diálogo y te planteaba, digamos, la polémica sobre qué gira en realidad, ¿no? La Comisión Permanente ha aprobado el 28 de febrero y de paso que exonera de segunda votación a este planteamiento de Mauricio Mulder. Sí. Que ha generado, pues, controversia. Ha generado mucha controversia por dos cosas, ¿no? Primero, por el fondo del asunto, porque pasa de una situación en la cual se cuestionaba cuánto estaba gastando el Estado en publicidad en medios privados a un escenario extremista en el cual que no se puede gastar nada, salvo unas excepciones que se introdujeron a último momento, pero como regla general no se puede gastar nada. Ahora, pero él decía, ¿no es cierto?, un poquito para ir conociendo los detalles de cómo se ha dado esta cronología, que se han dado modificaciones al proyecto de ley. Sin embargo, para mucha gente estas modificaciones no son completas, no están debidamente sustentadas, digamos. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que la publicidad estatal, el gasto en publicidad estatal debería estar controlado sin duda. No solamente porque hay un tema de control de los recursos del Estado, del Tesoro Público, sino también porque estamos hablando de que es el derecho a la información a los ciudadanos. Entonces debemos exigirle al Estado que gaste bien y que diga que la información que quiere transmitirse a través de publicidad vaya por los canales adecuados. El problema con el proyecto de ley del congresista Mulder, que digamos está ya en estado de autógrafa, es que se prohíbe por completo, ya no es solamente un control de cómo se debería gastar, sino que se prohíbe por completo y solamente se plantean dos excepciones que, a decir verdad, no son de poca utilidad. Pero igual hay que mencionarlas. Hay que mencionarlas. Una excepción es para hacer campañas educativas en el periodo electoral, que en realidad uno podría decir, ok, en el tema electoral... También en los portales web, por ejemplo, de las instituciones. O sea, existe eso y de hecho bajo la ley de partidos políticos ya existían ciertas tandas publicitarias que estaban establecidas legalmente. Es decir, no hay una gran novedad vinculada con eso. Y por otro lado está el tema de emergencias en situaciones de desastre declarados a través de un decreto de urgencia y de alcance nacional. Y esto aquí, en realidad, que cuando existen emergencias, en realidad ya existe bastante comunicación, no solamente por el tema publicitario, sino por el interés periodístico que suscita este tipo de comunicaciones. El congresista Mulder lo que dice, ¿no es cierto?, es que el Estado gasta mucho y estamos hablando en promedio de entre 150 millones y 200 millones de soles en publicidad estatal, o vale decir, en dar a conocer cómo se manejan los recursos, lo que se está haciendo en los medios privados. Incluso programas importantes que tienen pues pico de sintonía, ¿no es cierto? Exacto. Sin embargo, esto afecta al derecho a la información. Sí, porque, a ver, es cierto que hay una inversión muy importante. Las cifras que tú has mencionado, por ejemplo, si revisamos el último reporte de la PCM del 2017, el gasto que se ha hecho en todas las entidades del Ejecutivo supera los 180 millones de soles. Es una cifra que a todos nos suena bastante fuerte, nos hace pensar si es que en realidad se está gastando bien, pero el problema está en que para controlar que haya un buen gasto, y porque es necesario, porque sabemos que es necesario que el Estado comunique a la ciudadanía lo que está haciendo, le informe en distintos temas, educación, salud, seguridad ciudadana, etcétera. También por otro lado es válido preguntarte si ese monto de dinero en publicidad, en los canales de señal abierta y en programas de mucha sintonía es a lo que voy es la justificación, digamos. De acuerdo. La entonces, ¿qué es lo que dice la ley actualmente? La ley que regula la publicidad estatal, que es la ley 28874, señala que el Estado, para contratar publicidad en medios privados, tiene que establecer un plan de estrategia publicitaria. Es decir, tiene que justificar por qué voy a hacer esta campaña en particular. Tengo que justificar por qué y que tiene que tener un correlato con los objetivos. Es decir, yo no voy a hacer publicidad sobre un tema de salud si es que yo soy, por ejemplo, Cancillería, ¿no? O sea, no me voy a meter a hacer publicidad que en realidad no me corresponde dentro de mis funciones. Nunca puede tener una finalidad política, no puede figurar los funcionarios en esta publicidad, no pueden aparecer en cámaras un funcionario haciendo dentro de una pauta publicitaria, ni presidentes, ni ministros, ni funcionarios, ni mandos medios. Claro que sí. Y también se establece que tiene que haber una justificación de el tipo de medios escogidos, radio, televisión, web, prensa, y el medio en particular al que se ha escogido. Es decir, tiene que haber un correlato entre el medio y el público objetivo al que yo quiero llegar.
Y ahí hay un problema en que esto no se está cumpliendo de manera adecuada. Yo te comentaba en la pausa que había estado haciendo un estudio. Pero también la acusación va por el hecho de que no se ha debatido, digamos, lo dice el Consejo de la Prensa también, lo dice IPIS, en el sentido de que no se ha debatido como debería ser y en su totalidad un tema como este. Claro, justamente. Incluso se pide que vuelva a comisión. Yo justamente lo que te comentaba es que, por ejemplo, de un estudio preliminar que había estado realizando como parte de mis labores de investigación en la Universidad del Pacífico, habíamos encontrado que efectivamente no hay un sustento adecuado del gasto de publicidad, no hay una justificación adecuada. Esto no quiere decir que necesariamente se esté gastando mal, tal vez se están justificando mal, pero sí se está gastando bien, eso no lo sabemos. Pero lo sorprendente es que se apruebe una ley que cambia por completo, es un giro de 180 grados a no exista ningún tipo de gasto en publicidad en medios privados, sin haber evidenciado, sin haber dicho, ok, este es el problema y esta es la solución. Claro. Sobre todo si tenemos en cuenta que en ningún se país... está yendo a un extremo, exacto, tema, en todos los países, digamos, que podrían ser ejemplares, tenemos normas que regulan la publicidad estatal, pero en ninguno se prohíbe por completo porque se entiende que es parte del deber del Estado informar a los ciudadanos. Y a través de los canales de mucha llegada, ¿no es cierto?, al exactamente. país, a nivel nacional. Quiero plantearte la pregunta de cómo se regula la publicidad estatal, ¿no es cierto?, según la 28874. Claro. La regulación, como te contaba, es tiene que haber una justificación de cuál es la campaña que, digamos, a la cual quiere apuntar, cuál es el público objetivo, cuáles son los medios escogidos para realizar esta difusión, y tiene que haber reportes a entidades estatales con relación al gasto que se está realizando. ¿A qué entidades? Al Congreso hay un reporte trimestral. Perfecto. Y también a la Contraloría General de la República. Ahora, uno se podría preguntar, ¿no es cierto?, porque entiendo que Indecopi, por ejemplo, no puede participar, no puede opinar. ¿Cómo se maneja este tema? Es un buen punto el que tú señalas. Hay situaciones que también pueden ser irregulares con la contratación de la publicidad estatal, que si le hicieran las empresas privadas, sí sería competencia Indecopi. Indecopi, por ejemplo, mira, no. Por ejemplo, si es que yo trato de pasar como un reportaje periodístico, algo que en realidad es un publireportaje, es decir, es algo pagado, Indecopi sancionaría a una empresa privada porque estaría falseando la autenticidad. No estoy diciendo claramente que se trata de publicidad. Perfecto. Si es que miento, si es que doy información engañosa, también Indecopi sancionaría a una empresa que hace esa publicidad bajo las normas que regulan la publicidad comercial. Lamentablemente, no existe una norma que controle ni la veracidad ni la autenticidad de la publicidad institucional. Ahí hay una falencia, entonces. Hay un aspecto de control que uno podría revisar la casuística y podría empezar a mirar y decir, oye, pero yo veo que a veces en medios locales, en medios regionales, hay funcionarios que hacen un montón de publicidad y la hacen pasar como si fuera reportaje, o hacen publicidad en la que aparece la imagen de ellos, y eso es algo que está prohibido por ley. Por supuesto. Y más aún en campaña electoral. Claro, no hay un mecanismo eficiente y rápido para detectar este tipo de acciones y que hayan repercusiones, que haya sanciones para los funcionarios que están incumpliendo la ley, ¿no? El exceso de la publicidad, digamos, ¿no es cierto? Porque como tú decías muy bien, se está pagando bien, se está invirtiendo bien, se está justificando debidamente el gasto, que podría para muchos peruanos pues sonar, son 150, 200 millones, ¿no? Claro. Suena... Carreteras, pistas, colegios, de pronto cuántas cosas podrían invertirse en esto. Claro. Sin embargo, también es importante que el ciudadano conozca lo que se está haciendo. Puede sonar banal que el Estado esté gastando tanto dinero y que no lo esté destinando a otras actividades más importantes, pero hay que tener en cuenta que también es importante que los ciudadanos conozcan y sepan qué es lo que está haciendo para que también puedan ejercer un control. El problema, nuevamente, creo que no está en que haya inversión publicitaria en medios privados. Un medio privado puede ser la forma más eficaz y eficiente para comunicar esta información. El problema está en cómo controlar este gasto. Cómo controlar qué instancia cumple esa función y si la cumple de manera eficiente o no es cierto. Es bien paradójico que el Congreso, teniendo la información, teniendo los reportes trimestrales que de todos los niveles de gobierno tienen que entregarle, no haya utilizado esa evidencia para decir, ok, acá yo veo que hay un gasto creciente que no se justifica, o veo que este tipo de campañas no han tenido el impacto que se pronosticaba. Es decir, teniendo la información para poder trabajar y decir, acá veo estos defectos y estos son los remedios que deberíamos implementar, finalmente, no se hayan utilizado. Y una pregunta final en el caso de la crítica, en el sentido de que las modificaciones que se plantearon primero, no sean para Mulder o dentro de la ley que él promovía, ¿no es cierto? Ahorita ya está en autógrafa, no se habían debatido ni siquiera en una comisión.
Sí. ¿No es cierto? Sino que se había aprobado, exonerándolo de segunda votación el 28 de febrero, directamente en la comisión permanente en el periodo de receso del Parlamento, ¿no? Sí, es bien... Es suspicaz por lo menos. Es suspicaz por lo menos y es preocupante que se pueda aprobar una ley con este impacto de forma tan rápida. Uno de los congresistas que firmó la exoneración de segunda votación, César Villanueva, luego dijo que él no sabía que en realidad estaba firmando eso. Es decir, ni siquiera estaba de acuerdo con que se pasara a promulgarse esta ley. O sea, si es que no se observara el Ejecutivo, vamos a tener una ley que ha sido aprobada solamente por una firma de uno de los portavoces y el otro ni siquiera estaba consciente de lo que estaba aprobando. Es increíble que pase eso. Pareciera que el Ejecutivo, y si no me equivoco, lo ha señalado incluso la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, tendría que observar ese autógrafo. Sí, el Ejecutivo ha anunciado que va a observarla. De hecho, en un evento en el que estuvimos ayer, comentaron que incluso, si es que el Congreso aprobara por insistencia, podrían llevar la observación pero es una facultad del Congreso, por otro lado, y lo han dicho, ¿no? Por insistencia podrían aprobar. Si lo aprueban por insistencia, entonces el Ejecutivo plantearía que es una norma inconstitucional, iría ante el Tribunal Constitucional e incluso cuando le preguntaron si activaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como por ejemplo pedirle una opinión consultiva a la Corte, que es el mecanismo, entiendo, más abreviado. ¿Sería vinculante? Sí, sería vinculante sin duda. Podrían hacerlo. Es decir, ha demostrado la preocupación que tiene con relación a los alcances de esta norma, ¿no? Bien, veremos qué pasa, porque ahora lo cierto es que si es exonerada en segunda votación, ¿qué pasa con esta autógrafa del Congreso de la República? Si el Ejecutivo la observa y el Congreso decide aún insistir con ello, con la mayoría de congresistas podría finalmente promulgarlo. Bueno, pero ¿no? quienes hablaron esta primera parte, digamos, lo hicieron tanto Fuerza Popular, ¿no es cierto? Ha sido Fuerza Popular, han hablado algunos congresistas vinculados a la facción de Mauricio Mulder en el APRA, y Alianza por el Progreso, que fue el que firmó la exoneración de segunda votación, en realidad se había pronunciado en contra, pero al parecer por una malentendido del propio vocero firmaron esta exoneración. Totalmente. ¿Quién entiende? Bien, muchas gracias por nuestra conversación esta mañana. Andrés Calderón, especialista en Derecho de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, María Hablándonos de la tan controvertida ley que ha promovido el señor Mauricio Mulder, proyecto de ley, autógrafa en este momento, y veremos qué hace el Ejecutivo en relación a la misma, ¿no? 11:19, pausa.